Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con un estudio de la palabra de Dios que yo espero que Dios toque tu vida y bendiga tu vida. Apocalipsis es un tema que realmente nos apasiona. Imagínense saber acerca de lo que va a pasar en el futuro, que es lo que nosotros estamos viendo, y además el cumplimiento de muchas de las profecías que se están cumpliendo en nuestras propias narices, están sucediendo ahora mismo delante de nuestros ojos. El escenario está preparado, queridos hermanos, el escenario está preparado para el fin, y de eso hoy vamos a hablar. Miren, estuve estudiando últimamente acerca de varios temas. Primero que nada, hay un avivamiento del culto demoníaco. Tal cual, ¿eh? Viste que van a adorar a la bestia en Apocalipsis, en el capítulo 14, 15, 16, comienza a ver la adoración a la bestia, el falso profeta. Y hoy hay un aumento tremendo al culto demoníaco. En Inglaterra creció el culto demoníaco 300%. No el cristiano, el demoníaco, 300%. El último carnaval de Río. ¿Alguno se fue? La alegoría del último carnaval de Río era el diablo. Las carrozas llevaban imágenes de Belcebú, del diablo, en las carrozas, y había un demonio o un diablo, digamos, que arrastraba al Señor Jesús y lo pegaba y lo pegaba y lo tiraba al piso, así. Esto aquí al lado, nuestro vecino, algunos pasan hacia Foz de Iguazú cada tanto para irse al lado brasilero. Ahí es, ahí nomás. El crecimiento un avivamiento del culto demoníaco es tremendo. Otra cosa, la persecución del cristianismo se incrementa en América y en el mundo. Solamente hace poco leí que un grupo llamado Boko Haram en Nigeria, hay varios grupos, de eso vamos a hablar en las señales de los últimos tiempos, que vamos a empezar en 2 semanas. Vamos a hablar de los grupos. ¿Qué es el grupo Hamas? ¿Escucharon hablar de esos grupos? Que se atribuye haber echado las Torres Gemelas, el Hezbollah, el que se atribuye la guerra en Medio Oriente, los talibanes, Boko Haram es otro grupo. Hay muchos grupos de esto. Bueno, este grupo, el que ahora le voy a contar, en estos días tomaron cautivas a 300 niñas cristianas. 300 niñas en un lugar, en un colegio, y la llevaron cautiva y la llevan para poder reclutarlas para ser mujeres que llevan bombas y también para destruir a los judíos. Ustedes los que somos padres acá, imagínense, 300 niñas fueron llevadas. Imagínense. Otra cosa, las señales, el escenario está preparándose para el fin, señores. El aumento del humanismo y la generación de los dones. El famoso Dios no existe, no me importa Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Las iglesias se van vaciando, entre paréntesis, cada vez están más vacías, gracias a Dios por la iglesia del centro, pero otras iglesias se vacían. Pero es lo mismo que ya decía la palabra de Dios en Salmos 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Sería un poco lamentable decirle a alguien que dice que no quiere venir a la iglesia y que no quiere conocer a Dios, decirle, sabes que sos un necio, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y es un poco lo que es hoy. Lamentablemente, muchas personas en la iglesia que no están viniendo, que vienen de vez en cuando nada más, es de alguna manera decir esto también, ¿verdad? Porque la Biblia, el Señor Jesucristo dijo así.
porque separado de mí, ¿saben del versículo que dice después? ¿Saben? ¿Pero creen en eso? No, yo puedo hacer lo que quiero. Yo no voy a irme nomás la otra, ni ninguna. No necesito de Dios. O sea, con tu actitud vos los estás diciendo. Pero la Biblia, y vos conocés el versículo, dice, separado de mí nada podéis hacer. Y nada significa nada, tal cual. Así que también el aumento de terremotos en diferentes lugares del mundo. Ustedes saben, en Turquía 20.000 muertos, por lo menos hasta donde yo vi. Creo que llegó a mucho más después. Hay lugares de hambre, pestilencias. Ya saben lo de las pestilencias, el COVID es uno de ellos. Y ahora la chikungunya, que ha matado ya a muchas personas acá. Y eso es lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 11. Y habrá guerras, grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y esto ya estaba anunciado 2000 años atrás y esto se está cumpliendo en nuestros tiempos. Ayer leí un artículo además sobre inteligencia artificial. ¿Escucharon hablar de inteligencia artificial? Bueno, como informático, definitivamente tengo que leer al respecto, ¿verdad? Así que en algún momento vamos a tener que desembarcar también desde los software que hacemos nosotros en la compañía a la inteligencia artificial. Pero imagínense, este artículo dice que, ayer nomás, ¿verdad?, que la inteligencia artificial podría destruir la humanidad. Si alguno todavía no sabe lo que es la inteligencia artificial, empiecen a saber, porque definitivamente ha explotado en el mundo externo. Es una cosa impresionante lo que hoy a través de la inteligencia artificial se tiene. Otra cosa más. Mateo capítulo 24, versículo 6 al 8 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todos sabemos acerca de la guerra en este momento que hay en Ucrania contra Rusia, o de Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Que eso involucra a la OTAN, que trata de defender a Ucrania. La OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, es una organización muy poderosa, donde están todos los países de Europa, y también están los Estados Unidos. Y hay otra cosa más. En este momento China nacionalista, rodeó la isla de Taiwán. Y cualquier fósforo que se encienda va a encender un incendio ahí. Les cuento, hay barcos de Europa y también de Estados Unidos navegando hacia Taiwán para defender la isla de Taiwán. Y China, que está enfrente nomás, desplegó toda su marina y todo lo demás enfrente. Guerras y rumores de guerra. La semana pasada, en medio de la Pascua judía, la Pascua cristiana también, 105 misiles cayeron, o fueron lanzados, no cayeron, pero 6 de ellos cayeron en Tel Aviv, Israel. Fueron lanzados desde territorio libanés y desde territorio sirio. Parte en un territorio y parte de otro. Algunos de ellos cayeron en la franja de Gaza, justamente, que hoy es dominada también por Israel, ¿verdad? Estos ataques pueden encrudecerse, pueden continuar más todavía, pero ¿qué pasó? ¿Qué ustedes creen que hizo Israel? Atacó Líbano y atacó Siria, todo ese lugar de la franja, o sea, y hubo miles no, ¿verdad? Pero decenas de muertos. Más de 10, 20 o 30 muertos hubo en ese entonces. Guerras y rumores de guerra. Decía la Biblia, se está cumpliendo realmente. Dice 2 Tesalonicenses, pueden abrir la Biblia ya allí. Capítulo 2, versículos 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No es que
va a estar en acción. La Biblia ya nos dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. ¿Quién le detiene a el misterio de la iniquidad? A la iniquidad. ¿Quién está deteniendo a la iniquidad? El Espíritu Santo y la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos a Cristo y al Espíritu Santo en nuestras vidas y mientras estemos en la tierra vamos a estar deteniendo el misterio de la iniquidad. Luego dice, y entonces, hasta que sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Ahí está, el rapto de la iglesia, y después del rapto de la iglesia se manifestará aquel que es inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este es el diablo, señores. Engañan. Esta semana estuve escribiendo con una hermana en Cristo que se bautizó en nuestra iglesia y me decía que está confundida. Está confundida. La verdad, hace más de 7, 8 meses no viene a la iglesia, ¿verdad? Me decía, pastor, estoy confundida. ¿Y por qué? Porque otro que se dice pastor también vino y me confundió. Ok. ¿Usó algo de la Biblia para decirte algo? ¿O nada más te dijo, yo sé mucho y te voy a contar? Me dijo, no, la Biblia no usó. Ok. Bueno, pero hay gente con poca preparación y van a ser engañadas y engañados. Tengan cuidado, y es lo que dice, porque él hace señales y prodigios mentirosos. Gran poder. El diablo tiene poder. Dice acá la Biblia. Y además hace señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Paréntesis, este es el pasaje que te indica una cosa que para mí realmente es muy importante. Y te lo quiero decir con todo el corazón. Quiero que preste atención. Si vos viniste a la iglesia del centro durante 1 año, 3 años, 5 años, 10 años venía acá, y de verdad nunca aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, de verdad nunca creíste de todo corazón, nunca decidiste seguir al Señor Jesús, nunca tomaste una decisión de decir, Señor, yo quiero ser tu sierva, tu siervo, probablemente no te vayas a ir al cielo en el arrebatamiento, porque no sos de Cristo. Y cuando venga el anticristo te va a engañar. Miren lo que dice el pasaje. Lo va a hacer con gran poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vienen acá, pero no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Imagínense, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Estuvieron acá y no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tengan cuidado, tengan cuidado. La salvación no es una cuestión de recibir nomás a Cristo como tu Salvador. No es así nomás. Es tomar una decisión, es un cambio de vida. La Biblia habla de arrepentimiento. El que se arrepiente y cree, dice la palabra de Dios. Y cuando vos querés realmente ser salvo, te arrepentís de tus pecados y cambiás tu vida. Ahí recién sos salvo. Y yo te voy a decir una cosa, o sea, fuera de una oración, está bien que capaz oraste para recibir a Cristo ya como tu Salvador, tu decisión es más importante. Si ustedes buscan en la Biblia alguna oración para recibir a Cristo como Salvador, los apóstoles nunca hicieron ninguna. Busquen en la Biblia. A ver si encuentran alguna oración en donde con una oración se reciba a Cristo. Porque no es una cuestión de una oración. Y algunos oraron y dijeron, yo acepto a Cristo. Y está bien, eso no es un error.
lo que además de esa oración tiene que ser sincera y además tiene que haber una decisión de decir, Señor, un día voy a estar en el cielo, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser que yo vaya al cielo con todo quien soy? Pero gracias por eso, gracias por perdonar mi pecado y ahora te voy a servir. Porque yo un día, cuando esté allá en el cielo, voy a estar agradecido, pero voy a estar agradecido ya aquí en la tierra. No allá en el cielo nomás. Yo cuando esté en el cielo, yo voy a ser el más santo seguramente. En realidad, yo creo que todos vamos a ser santos allá, ¿verdad? Pero algunos dicen, yo allá voy a ser más santo. Por eso, acá soy un poco más pecador por eso. Porque allá yo voy a ser santo. No hay eso, ¿ok? No sé, si encuentran un pasaje, tráenme para ver si lo predico un día. Si alguna vez, y voy a empezar con esto, han ido a un teatro, alguna vez fueron a un teatro, aunque sea de los niños, y hay un telón así enfrente, y ahí están todas apagadas las luces ahí atrás, y vos estás un poquito más bajo y entonces como la tela es más o menos hasta acá, vos ves que hay caminos, ahí alguien camina, están caminando hacia abajo, se están moviendo detrás del telón, y vos estás esperando que se abra el telón para que empiece el teatro, ¿verdad? Muchas veces, cuando vos vas a un lugar así, escuchás golpes ahí atrás. Aunque vos no sabés qué está pasando ahí atrás, vos sabés que hay un director que está controlando los movimientos, la escenografía un poco más atrás, el escenario no trae un poquito más acá. Él está dirigiendo al personal y preparando a los actores, asegurándose de que cada cosa está en su lugar y cada persona está en su lugar. Y luego el telón o se levanta o se abre. Y ahí los que están sentados, la audiencia observa que la escena se desarrolla. Asimismo estamos hoy delante del rapto de la iglesia y de la tribulación. Se están moviendo las piezas detrás del telón, está a punto de abrirse todo lo que dice la tribulación, todo lo que está en Apocalipsis desde el capítulo 4, capítulo 5, nosotros estamos observando y escuchando mientras cómo se prepara el fin de este tiempo, el fin de la era de la gracia, entre paréntesis, vamos a hablar en un minuto más acerca de esto, pero es lo que estamos viendo realmente. Y ahora cuando vamos a una obra, típicamente también recibimos un programa. Nos suelen ir a una obra, vamos a ir a ver una obra y hay un programa, ¿verdad? Va a haber esto, va a haber aquello y esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Y a veces el programa incluye un breve sinopsis de cada escena, ¿verdad? Y nosotros también tenemos un programa. Ese programa se llama Libro de Apocalipsis. Ese programa se llama Libro. Y en el programa podemos leer una breve sinopsis de cada escena que ocurrirá junto con una lista de escenas que aún están por desarrollarse. Y al leer el programa que está en la Biblia, Apocalipsis, aprendemos que estamos en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis y el periodo del tiempo conocido para la era de la iglesia va acabando. ¿En qué momento termina la era de la iglesia en Apocalipsis? Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, Juan dice, el Señor Jesucristo, escuché una voz del cielo que me decía, sube acá. ¿Y qué sube acá? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento, sube acá. Así va a ser, la Biblia dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor Jesucristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y empezamos un poco para los que tienen para anotar, ahí va.
Recordemos que la tribulación es un periodo que estará repleto de horrores sin precedentes, trastornos, persecuciones, desastres naturales, masacres masivas, conflictos políticos. Va a tener lugar, según la Biblia, en un periodo de tiempo después del rapto y antes de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que dice allí. No sé si es que copiaron. Vayan allí. Van copiando, ¿sí? ¿Está todo bien? Para recordarles nada más cómo van a ser los acontecimientos. Hoy nosotros estamos en esta posición. La iglesia, luego de la muerte de Cristo, 2000 años después, la iglesia de Cristo está acá. Luego de esto, ¿qué estamos esperando nosotros? El rapto de la iglesia. La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. El Señor no baja, se queda en el aire. Acuérdense, por eso están las nubes acá. Mientras ocurre eso, el periodo de la iglesia se acaba. Nosotros estamos aquí. El periodo de la iglesia se acaba. Y ahí empieza el periodo de la tribulación. Según Daniel, una semana, que son 7 años, y aquí se desarrolla el periodo de la iglesia. ¿Qué va a pasar con nosotros en el cielo? Hay 2 eventos, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y un periodo de 7 años aquí mientras esto ocurre allá en los cielos. ¿Ok? ¿Les queda claro? ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Correcto. Y luego cuando se cumplen los 7 años, la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria sobre un monte que se va a partir en 2. ¿Cuál es ese monte? El monte de los olivos. Ahí el Señor mismo va a descender. Zacarías capítulo 9, versículo 9. En el monte de los olivos va a venir. Y la iglesia con él. Nosotros ahí sí vamos a ser de verdad guerreros del Señor. La iglesia va a venir con poder y gloria. Y vamos a venir seguramente para destruir a las naciones que van a subir a Armagedón, ¿verdad? En donde va a haber la gran batalla de Armagedón. Luego de eso, el Señor lo va a destruir en 1 minuto y medio, no sé cuánto, en un rato. Va a haber 200, 300 millones de muertos en Armagedón solamente en un lugar pequeñito que es el Valle de Meguido. Es un lugar pequeño, está rodeado de valles. Algunos de esos valles son el Monte Carmel. El Monte Carmelo está allí en el Valle de Meguido. Y también hay otro monte que se llama el Monte de Meguido. También ahí está. Y hay otros montes más que la siguiente semana vamos a comenzar a ver cuáles son los montes que rodean el Valle de Meguido. Y que, bueno, en ese lugar van a subir 300 millones de ejércitos para destruir Israel. Eso queda más o menos entre 10 y 20 kilómetros de Jerusalén. Y antes que lleguen a Jerusalén, el Señor los va a destruir en el monte de Meguido. Ese lugar, el Valle de Meguido hoy, es un lugar que está estratégicamente preparado por la armada, el ejército judío. En ese lugar se han excavado pistas de aterrizaje bajo tierra. Los aviones, que son aviones norteamericanos, en línea general son todos norteamericanos, despegan desde bajo tierra, carretean bajo tierra, se abre una pista y ahí despegan los aviones. Lo he visto personalmente cuando pude pasar por ese lugar. La verdad es fabuloso lo que han hecho, ¿verdad? Aquí entonces la segunda venida, y ahí empieza el reino milenar, 1000 años. Y al terminar los 1000 años, Satanás es otra vez largado, demostrando una vez más que Satanás, aún teniendo a Cristo por rey, engaña otra vez a la gente y que la gente tiene un corazón para ser engañado. ¿Y qué va a pasar allí? Nuevamente va a haber una destrucción muy grande, cielo nuevo y tierra nueva, y el tribunal del gran trono blanco, en donde resucitan ahora. Aquí van a resucitar todos los creyentes. Aquí van a resucitar todos los incrédulos, para ser lanzados al lago de fuego y azufre. ¿En dónde están ahora entonces? Si no es que fueron al infierno, fueron a un lugar de tormentos. Así que, pero todavía no están sufriendo todo lo que van a sufrir. Van a sufrir mucho más aquellos que están sin Cristo, sin fe
y sin esperanza. Mi pregunta es, ¿te mueve algo a vos saber que van a sufrir por la eternidad todos aquellos que están sin Cristo? ¿Te mueve algo el corazón? ¿Te hace pensar de que esa vecina, ese vecino, ese pariente tuyo que todavía no tiene a Cristo en su corazón, para orar al menos por él, para pedir al menos que Dios toque, quebrante ese corazón para que llegue al conocimiento y que te dé una oportunidad de decir, oh Señor, hablarle de Cristo a esa persona? Bueno, esto es lo que va a pasar en estos 7 años. Ahora en el rapto, estamos aquí de la iglesia. Esto es lo que va a pasar según la palabra de Dios. Va a haber un regreso de Cristo en el aire. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Podemos abrir allí, así ya lo repasamos en un minuto nada más. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice así, todos conocen el pasaje, así que, pero es importante leerlo directamente de la palabra. Dice así, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a pasar? Resucitarán primero. Este es la primera regreso de Cristo en el aire. Luego dice, hay una resurrección de los muertos de Cristo. Ahí el versículo dice. Y luego un rapto de los creyentes que vivan. Por ejemplo, si el Señor viene hoy, yo no me fui a la tumba, así que no voy a resucitar, sino que voy a ir directo al cielo. Versículo 17. Mira, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Así que un rapto de los creyentes de la iglesia y una reunión con los creyentes que han muerto. Ahí nos vamos a juntar los muertos en Cristo con los creyentes que ya viven, y los creyentes muertos y los creyentes vivos nos vamos a juntar en el cielo. Imagínense ustedes, piensen en esto, piensen en que lo que va a pasar realmente en ese momento. Imagínense algunas personas, ustedes conocen gente que son de Cristo que ya murieron. ¿Conocen algunos? ¿Sí? Tengo buenos amigos que se fueron. Buenísimos amigos. Prisciliano. Quiero verlo allá. Me imagino a él alabando como siempre acá en la iglesia lo hacía. A todo vapor, a todo grito en el cielo. Imagínense encontrar, tengo otro abogado que pasó a la presencia del Señor, tuvo un cáncer galopante así, con 50 años se fue. Y conozco a otros más y a otros más que han pasado, algunos jóvenes de 21 años. Una vez tuve que enterrar a un joven que de la nada tuvo una muerte súbita, también era de la iglesia. Bueno, imagínense llegar allá y hay una reunión entre los cristianos. ¡Wow! Probablemente lo primero que voy a hacer al llegar allá es adorar el nombre del Señor. No voy a querer saber nada de nadie. Probablemente no le voy a saludar a nadie en el cielo. Lo primero que voy a hacer es buscar a mi Salvador, ir y adorarlo a Él, ¿verdad? Pero después ya seguro voy a ponerme a buscar a aquellos que son de Cristo. Y también voy a querer conocer a algunos como Pablo, como David, que le voy a preguntar, ¿cómo fue que le acertaste a Goliat y ese tipo de cosas? Varias preguntas tengo, qué puntería tenías y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Miren, la palabra tribulación, porque de eso habla la Biblia, no se usa mucho en nuestro vocablo en estos días, excepto por momentos raros de nuestras vidas. Cuando alguien te dice, por ejemplo, vos sabes que estoy pasando por una tribulación, es que está pasando por un momento difícil en su vida, ¿verdad? Es todo lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Pero eso está lejos de lo que es realmente la tribulación. La palabra tribulación aparece en la Biblia y en traducciones de griego, ¿verdad? Y escribe lo que significa es una roca gigante que se usa para triturar granos y convertirlos en harina. Es para moler, para despedazar
para pulverizar. La palabra de Dios dice que el futuro va a haber un tiempo de destrozo, de pulverización y de molienta en este mundo. Y eso es la tribulación, ¿eh? El uso más común de la palabra tribulación es como término técnico para designar un acontecimiento específico traumático en la Biblia. La Biblia enseña con mucha claridad y precisión en cuanto a la severidad de la tribulación. La Biblia dice también que será un tiempo de gran sufrimiento y agonía en la tierra, ¿eh? Nosotros no vamos a pasar por la tribulación, nosotros vamos a estar de la iglesia, vamos a ir al rapto de la iglesia y mientras en la tierra se pasa la tribulación, ¿eh? Mientras tanto nosotros vamos a estar aquí, ¿verdad? Esto es un poco el mapa profético finalmente. Desde el rapto de la iglesia, la tribulación, esto es lo que estuvimos ya trabajando. Nosotros ya estamos llegando aquí más o menos a las 7 copas, ya se levanta. Y estamos a punto de hablar de las bodas del Cordero y luego de la segunda venida de Cristo. Capítulo 19 de Apocalipsis. Ahí nos quedamos, ¿eh? Y vamos a parar un poquitito porque vamos a abrir las profecías en Ezequiel, en Isaías y las profecías de Daniel, para poder ver cómo el plano mundial se está arreglando para llegar a esto, ¿eh? Ustedes no sé si saben que en esta semana hubo una gran reunión del BRICS, que es Brasil, Rusia, no sé cuál es la I, ¿verdad? Y Sudáfrica, ¿verdad? Pero estas grandes potencias se están juntando para matar el dólar, esa es la primera cosa. O sea, los Estados Unidos, que alguna vez fue una nación muy cristiana, hoy está en una decadencia total y también todo su poderío también y su gloria está en decadencia. Y bueno, están emergiendo nuevas potencias en el mundo entero. Y eso no son pocas cosas que ya no estén en la Biblia. Cuando yo le hablo Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, Isaías, y ustedes se van a dar cuenta, pues entonces todo lo que está pasando es esto que está pasando en el mundo, tal cual. Les dije, el escenario está preparado, nosotros estamos mirando detrás de un telón y en cualquier momento el telón se abre y la iglesia de Cristo ya va a estar arrebatada en el cielo. Imagínense, qué maravilloso. Miren, las Escrituras encontramos algunos ejemplos sobre este tema de la tribulación. Por ejemplo, Sofonías capítulo 2, versículo 2, no abran su Biblia, yo nomás le voy a leer. Habla del día de la ira de Jehová. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, el apóstol Pablo le llamó la ira venidera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 habla de la hora de la prueba y Apocalipsis 14:7 dice la hora de su juicio. Daniel dijo que será gran tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1 está esto, ¿verdad? Me gusta mucho este pasaje de Sofonías. Miren, Sofonías 1:15 dice, no, abran si tienen que buscar en el, acá está Sofonías en algún lado. No es un libro que usemos mucho, ¿verdad? Pero está en la Biblia y toda la escritura es inspirada por Dios y Sofonías también, entre paréntesis. Sofonías capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, día de ira aquel día, día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entrenamiento, día de trompetas y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Esto es lo que va a pasar en la tribulación, ¿eh? Mateo capítulo 24, capítulo 25 también hablan de la tribulación, dice, porque habrá entonces, capítulo 24 de Mateo, versículo 21, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por eso este es el momento. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Detrás del telón se está moviendo todo. El mundo está dando vueltas increíblemente. Cuando nosotros vimos,
yo ya tengo más de 50 años, ya estoy por llegar a los 60. Nunca vi tantas pandemias, nunca vi tanta degeneración, nunca vi tanta persecución contra el cristianismo, lo que pasó en Brasil, lo que está sucediendo en Inglaterra. ¿Por qué hay tanta persecución? ¿Por qué en los Estados Unidos entraron a un colegio cristiano y mataron a 3 niños y a 3 profesores? ¿Por qué al colegio cristiano? ¿Por qué no fueron a un colegio nacional? Porque la persecución es contra el cristianismo y cada vez va a ser más fuerte. Paraguay es un país maravilloso y les ruego que por favor voten pensando en que tenemos que seguir predicando el evangelio. Aunque no nos gusten los candidatos, yo no sé si hay alguno que no sea corrupto. La verdad, no creo. Pero tenemos que votar por aquellos que sean pro vida, que no sean pro aborto y pro familia, que no sean pro matrimonio igualitario o gay, ¿verdad? Y que además defiendan la soberanía nacional, ¿verdad? Porque estas ideologías vienen del exterior, minando y con mucho dinero. Entre paréntesis, entre en esto son 2 semanas, la otra semana voy a decir algo más sobre eso, pero quiero que tengan en cuenta esto. Paso a este tema. Estos son un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí dicen que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores espartan las mujeres encintas y perecerán, dicen. Ahí se abren los 7 sellos. Aquí Satanás y los demonios son arrojados a la tierra. Son las 7 trompetas y luego al final las 7 copas. Y seguimos. Tienen ahí para anotar. No se puede hallar en la Biblia ningún pasaje que alivie en algún grado la severidad de este tiempo que la Biblia llama la tribulación. No hay forma. Yo no encuentro ningún pasaje, por ejemplo, ni tampoco en el infierno. Algunos dicen, sí, es cierto, los malos van a estar en el infierno, pero va a ser una gran fiesta. Mentira. Va a haber dolor todo el tiempo. ¿Algunos tuvieron chikungunya? Levanten la mano. Me han contado. Yo todavía no tuve. Señor, por favor, líbrame. Yo a todos les veo como mosquitos ya hoy día. Todo el tiempo estoy así, matando mosquitos, ¿verdad? Repelente arriba y abajo. Pero me dicen que hay un dolor de mañana, de tarde y de noche. No hay recreo. Y en el infierno, queridos hermanos, no va a haber recreo. Vos vas a decir seguramente que dentro de 1 hora voy a dejar de sufrir. No va a haber recreo. O dentro de 5 horas seguramente se va a acabar mi sufrimiento, mi sufrimiento y va a haber un recreo aunque sea de 2 minutos, 5 minutos aunque sea para que yo no sufra tanto. Y no va a haber recreo. Esto va a ser el infierno, queridos hermanos. No estoy hablando en broma, esta es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios. El sufrimiento es eterno, es decir que no hay ninguna manera de que salgan ya. Una vez que fueron al infierno, no hay ninguna manera que salgan ya de allí. No se puede hallar en la Biblia nada que pueda decir que en la tribulación no van a sufrir. ¿Por qué habrá una tribulación? ¿Qué razón haría que Dios permitiera que venga semejante tiempo sobre la tierra por 7 años? Vamos a irnos rápidamente. Primero, el propósito de la tribulación. Escriban ahí, el propósito de la tribulación. Rápidamente, el propósito de la tribulación, dice ya ahí arriba. Primero, la tribulación captará la atención del pueblo de Dios Israel. Lo que quiere decir, ahí está. Esto es que los rebeldes judíos de Israel finalmente serán llevados a la conversión. El apóstol Pablo escribe en Romanos 11:22, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En un momento Israel va a creer en Cristo. Va a creer en Cristo. Y ahí todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Imagínense. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, yo no sé nada de fechas, así que no se preocupen. Pero hoy Israel no cree en Cristo. Tienen un ritual, le gusta mucho ese ritual.
y creen en Dios, en Jehová, en Yahvé, el Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y todo ese tipo de cosas que ellos creen, y también entre paréntesis nosotros también creemos en ese mismo Dios, ¿verdad? Pero el judío no cree en Cristo, no cree que Cristo es el Mesías, no cree que Cristo es el Salvador. Y ellos van a entrar en la tribulación y van a sufrir muchísimo. Pero ellos son hoy una de los grandes países armados, poderosos. Y ellos van a decir que ellos se van a defender y que ellos van a hacer frente a todos ellos. Y lo van a hacer frente hasta que en un momento en la batalla de Armagedón van a ser diezmados al punto. Entre paréntesis, Israel no tiene más de 8 millones de habitantes, 7 millones y algo, así como Paraguay más o menos. Va a haber un momento en que ya no va a haber forma de parar a millones que van a ir subiendo contra Israel. Y ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber miles de muertos en Israel, millones de muertos. Y va a haber ya solamente una pequeña cosa que cuando ya no saben qué hacer, van a creer. Van a volverse a Dios. Porque ya su poder nos sirvió. ¿Y en quién podemos creer? Y se van a acordar del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y se van a volver al Señor. Y ahí va a ser cuando el Señor va a descender y ellos van a creer en el Señor Jesucristo. Pero ya van a ser poquitos, diezmados hasta no sé cuánto, van a ser los que finalmente crean. Los judíos van a tener un ejército de 144,000 judíos que se van a convertir. Capítulo 9, capítulo 7 de Apocalipsis, capítulo 9 creo que era. Donde habla de qué tribus son, 12,000 de cada tribu, etcétera, etcétera. Ellos van a evangelizar y luego va a haber dos testigos que van a predicar el evangelio también con señales, prodigios y milagros. Imagínense todo lo que va a estar pasando en ese periodo de tiempo. Así que el primer punto es que en la tribulación ellos Dios va a captar la atención del pueblo de Israel. En segundo lugar, la tribulación castigará a los pecadores. Así que eso es lo que va a pasar también en la tribulación, ¿verdad? Algunas personas preguntan, ¿por qué Dios ya no está actuando hoy? ¿Por qué las cosas malas siguen pasando? ¿Por qué Dios no actúa y baja línea y se acaba? Durante la tribulación Dios va a bajar líneas, y aquellos que dijeron que eran poderosos van a hacer nada. Uno de estos días Él va a enderezar las cosas y el mal que ha producido tanto trastorno en el mundo que conocemos será castigado. El propósito general de la tribulación será ejecutar la ira de Dios sobre aquellos que se le han puesto y se le han rebelado contra Él, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso es lo que está pasando. Aquel Dios que es infinitamente bueno, como lo es Dios, y aborrece el mal, porque así es Dios, es su enemigo, pero aparece la justicia de Dios. Además de aparecer el amor de Dios, aparece la justicia de Dios. Miren lo que dice Nahum, otro libro que tienen que ir a buscar ahí donde queda. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Hace rato fue Sofonía, ahora Nahum. Vamos. Si quieren, les leo nomás. Jehová es Dios celoso y vengador. Escuchen. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Esto es Dios. Es tardo para la ira, pero es tardo para la ira. Gracias a Dios que es tardo para la ira. Porque si Dios hubiera querido derramar su ira sobre mi vida, con mucha libertad lo podía haber hecho, ¿verdad? Pero es tardo para la ira, entonces me dio la oportunidad de que un día crea en Él como mi Salvador personal, ¿verdad? Así que bueno, capta la atención de Israel. También la tribulación castigará a los pecadores. El propósito general de la tribulación será ejecutar la ira de Dios sobre aquellos que se le han puesto enfrente
y se han rebelado contra él. Pero en segundo lugar, esto es el propósito de la tribulación, la protección de la tribulación. Vamos a ver rápidamente eso. Y creemos que nosotros creemos en el pretribulacionismo. Hay algunas posiciones que dicen que la iglesia va a pasar parte de la tribulación. Nosotros no creemos que sea así. Y voy a dar un par de posiciones bíblicas del por qué. ¿Por qué creemos que no? Pero hay posiciones que dicen que vamos a estar hasta la mitad de la tribulación y otros dicen que vamos a pasar toda la tribulación y después recién vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Dice la Biblia, creemos en la pretribulación y es la perspectiva adecuada del tiempo de los eventos del fin. Esto significa que la iglesia cristiana no sufrirá ninguna terribles tragedias de tribulación y la Biblia nos da algunas razones por las cuales los creyentes pueden estar seguros de esto, ¿verdad? La Biblia dice que todos los que viven piadosamente, 2 Timoteo 3:12, si lo quieren anotar, lo anotan. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Eso es cierto. Así que va a tener algunas dificultades en esta tierra, pero ninguna de esas siquiera se compara a lo que la Biblia dice que va a ser la tribulación. Por lo que la palabra de Dios nos dice, puedo decirle que si usted es un creyente en Cristo Jesús, si le ha recibido como su Salvador personal, la tribulación no le va a tocar. Y este es el porqué. Miren, número 1, o A. Nuestra protección se logra del sacrificio en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la tribulación? Es la ira de Dios derramada sobre el mundo y sobre el pueblo de Israel que no creyó en Cristo, que finalmente, por más que manda a 144,000 a 2 testigos que prediquen, incluso va a haber ángeles en el cielo que van a llevar el evangelio. Imagínense hasta ese momento, aún así no creen, entonces va a ser una condenación. Pero la palabra de Dios dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Así que somos salvos por el sacrificio de Jesús. Un comentarista dijo, uno no se ve obligado a preguntar cómo pudiera el Cordero de Dios morir y resucitar para salvar a la iglesia de la ira y luego permitirle que pase por la ira que él derramará sobre los que le rechazan. O sea, ¿cómo puede ser que Jesús muere en la cruz, es sepultado y resucitado y después que él pasó la tribulación, después que él sufrió por nuestros pecados, ahora él nos va a hacer sufrir a nosotros también? Esto del periodo de la tribulación que está en Apocalipsis capítulo 4, del 4 desde el 5 prácticamente en adelante hasta el versículo 19. Otro pastor, otro libro que estaba leyendo, habla de lo mismo justamente. Voy a pasar esto porque si voy a ponerme acá y por la hora voy a irme un poco más rápido. Así que en primer lugar, nuestra protección está en Cristo Jesús. En segundo lugar, vamos a ir rápidamente. Bueno, el apóstol Pablo, ya le decía, asegura, pueden copiar eso que está allí, sin ningún problema, que a sus lectores, que a su vez se conviertan a Cristo, que ya no tienen por qué temer el castigo de Dios, como dice Romanos 8:1. Y también que el mismo apóstol Pablo en Romanos 5:9, ese pasaje ya les leí también. ¿Ok? ¿Anotan? ¿Anotaron? Sigo. Nuestra protección está de acuerdo con el precedente bíblico. Imagínense, voy a darles rápidamente en 5 minutos esto. Tenemos que saber que la Biblia se debe estudiar como un libro completo. La Biblia nunca se contradice a sí mismo. Escuchen estas cosas que yo le digo, porque tiene que ser base de tu fe. La Biblia no se contradice nunca. Si usted lee la Biblia en su totalidad,
verá que todo lo que la Biblia dice respalda todo lo que lo demás de la Biblia dice sobre la Biblia. Es decir, todo lo que dice es así. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, ejemplos en donde Dios quitó del castigo a sus hijos. Ejemplos donde Dios quitó del castigo a aquellos que eran de Dios. Por ejemplo, Génesis 5:24, Enoc fue llevado al cielo antes del diluvio. Génesis 7:15, Noé y su familia fueron protegidos dentro del arca hasta antes de que empezara el diluvio. Génesis 19, Lot y su familia fueron sacados de Sodoma y Gomorra antes de que el castigo destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra. Éxodo 11, 1 al 8, el primogénito de los hijos de Israel en Egipto estuvo protegido por la sangre del cordero pascual, que estuvimos recordando la semana pasada, de modo que el castigo que diezmó, que mató a los primogénitos de todos los egipcios, no tocó ni a uno solo de los primogénitos de los hebreos. Josué 6, 22 al 24, los espías israelitas que estuvieron en Jericó fueron sacados de Jericó antes que los muros se derrumben allí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y libró al justo al justo Lot. Entonces, imagínense, le libró a Noé. Ahora va a dar otro ejemplo. Le libró a Lot. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Por eso no creemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. El apóstol Pablo también dice que sabe cómo sacar a los suyos antes de que caiga el castigo. Dios rescata a los justos antes de que sean castigados los malos. Así que esta es la otra razón. Y por último, nuestra protección, la firma de las promesas del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, en la carta que le escribe la iglesia de Filadelfia, Jesús dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así le dice, te voy a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es la promesa del Señor, y el Señor no rompe promesas, siempre guarda sus promesas. Daniel, capítulo 3, versículo 19 al 20, vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente y cómo los libra el Señor. La palabra de Dios dice que cuando miraron dentro de las llamas, vieron a los tres en un momento, había 4 y el cuarto parecía el Hijo de Dios. No solo los protege del fuego, simplemente entró al fuego con ellos y los protegió. Así que Dios nos libra del mal y nos libra de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10, que ya leímos, esa promesa viene del mismo Salvador resucitado que nos libra de la ira venidera. Jesús dijo, yo te guardaré, no en la hora. No dijo durante la hora. Él dijo, yo te guardaré de la hora de la prueba. Así que vamos a estar fuera de la tribulación todos los que somos de Cristo. ¿Y cuáles son los preparativos para la tribulación? Ya vamos terminando. Alguna vez, y esto puse como un ejemplo nada más, ¿alguna vez conducieron su auto por un camino extraño y oscuro durante una cegadora lluvia torrencial, deseando a cada momento poder ver lo que hay delante, más allá de las luces,
Si solo pudiera saber lo que viene a continuación, saber lo que hay más allá o predecir lo que vamos a encontrar en la próxima curva del camino, anhelamos ver lo que hay más adelante, quizás para evitar un desastre, un accidente. En la tormenta incierta, en los días que vivimos, todos ansiamos ver más allá de las luces del automóvil. Pero podemos, es la pregunta. De esto se va a tratar la campaña Señales antes del fin. Vamos a estar viendo eso. No, vamos a poder ver los preparativos para la tribulación y ver más allá de las luces del automóvil. Y concluyo. Vamos a hablar de todo lo que va a venirse. Concluyo. Mientras tanto, nosotros podemos y debemos confiar en la protección de Dios y por sobre todo en las promesas de Dios. Nos debemos preguntar todos nosotros los presentes en esta mañana, o si no, si vinieron acá y ahora no me atienden, se van a ir pensando que para qué estuve hoy en la reunión. Ahora les voy a dejar una conclusión. Tenemos que preguntarnos, ¿conocemos la promesa de Dios como para descansar en ellas? Escuché una vez una historia de un señor llamado Kelson Carter. Él fue músico y compositor. El himno más famoso de Carter es conocido por todos ustedes, la mayoría lo va a conocer. Todas las promesas del Señor Jesús. ¿Conocen? Yo sí. Y tiene una historia. Aunque Carter fue un cristiano declarado la mayor parte de su vida, no fue sino hasta que él tuvo una grave enfermedad de su corazón que empezó a entender la realidad y el porqué de las promesas de la Biblia. A los 30 años su salud estaba en un estado crítico. Los médicos no podían hacer más por Carter. Se dirigió a Dios en busca de ayuda, de sanidad. Señor, sáname. Se arrodilló, hizo la promesa de que con sanidad o sin sanidad, a partir de ahora, finalmente él consagraba su vida al servicio del Señor. Muerto, convaleciente o no, yo me consagro, Señor. Y fue a partir de que él hizo esto, la palabra de Dios se hizo carne en la vida de Carter. Empezó a apoyarse en las promesas de Dios, determinando creer sin importar su condición física, sin importar cómo se sienta. En el transcurso de los siguientes meses, la fuerza de Kelson, no voy a decir Carter porque suena medio, pero Kelson Carter, él era, pero lo de Carter voy a omitir, ahora se va a llamar Kelson nomás ya. La fuerza de Kelson, se van a reír, oye. Él siguió predicando, él siguió hablando, sin importar cómo se sentía, y él comenzó a volverse más saludable. ¿Saben qué? Tenía 6 meses de vida y vivió 49 años más. El himno que Carter había escrito varios años antes del milagro de la sanidad fue esta. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel. El Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado espero siempre que por Él paz eterna mi alma gozará. Y la tercera estrofa dice, todas las promesas del Señor serán luz y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Te pregunto, ¿te da tranquilidad conocer las promesas de Dios? ¿Hay de qué preocuparnos si sabemos lo que Dios nos ha prometido en su palabra? Nuestro desafío debe ser saber y entender que las promesas de Dios son para mí,
son para usted que está sentado, sentada aquí, y también para mí. Escuchen lo que le voy a decir. Cuenten con las promesas de Dios. Dependan de las promesas de Dios. Aférrense a las promesas de Dios. Descansen en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son inmutables. Y quiero decirle algo más. Dios siempre, siempre cumple sus promesas. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción. Y luego, hoy vamos a tener la presentación de Hannah, el hijo de Martita y de Matías. Así que después de cantar esta canción, para concluir el sermón, entonces un minuto más, allí vamos a estar. Pongámonos de pie todos y cantamos esta última canción. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes,
por la gloria de tu majestad. Gracias, Señor, por este tiempo en la iglesia. Y ayúdanos a llevar a más personas a los pies de Cristo, Señor, durante esta semana. Que podamos ser un testigo, un testimonio de la fe, del amor. Y que, Señor, más personas puedan ir al cielo. Que nuestro deseo de corazón sea poblar el cielo, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Le voy a pedir a Martita. Parece que aquí, ahí sí, ahí ya está pasando. Y también le voy a pedir a los abuelos que puedan pasar aquí adelante. Subir, Marta. Bueno, y las hermanas también, y a Aisha también, desde luego. Aisha, vení. Me está mirando así, pilla siempre ella. ¿Está bien, Aisha? Sí. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, a Jesús. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz. Bueno, este era el caso del Señor Jesús. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y ahí va a continuar la historia. Pero trajeron para presentarle al Señor desde esta enseñanza de la palabra de Dios y de otros pasajes en las Escrituras también. Lo que hacemos es presentar a los niños delante del Señor. Así que me gustaría que suban aquí arriba, por favor, Marta y Matías, y también los abuelos, si pueden pasar, por favor, también. Y me van a pasar, Hanna, un minutito a mí. Ahí está. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar a Dios. Una nena me es más fácil a mí. Con 3 nenas, con los varoncitos a veces me suelen llorar, pero en este caso, gracias a Dios, una nena. Oramos al Señor. Padre bendito, qué maravilloso es estar en esta mañana en tu presencia, Señor. Y hoy traemos a Hanna delante de ti, Señor, para presentarte como iglesia, como hijos tuyos, como siervos tuyos, como padres, Marta y Matías, y como sus abuelos presentes aquí, su hermana, Señor, para la gloria de tu nombre. Y gracias, Padre, por permitirnos poner en tus manos su vida, Señor. Rogamos que ella, cuando tenga oportunidad, acepte a Jesús como su Salvador personal. Que ella te siga, te sirva. Ella pueda ser una sierva en tus manos. Que tú la uses de una manera sobrenatural. Que ella pueda ver milagros de tus manos, Señor. Actuando en su propia vida, en la vida de aquellos que le rodean, Señor. Que ella pueda ser una luz en medio de las tinieblas, Señor. Y pedimos, Padre, de todo corazón, que le guardes de todo mal, de todo peligro, Señor, que le guardes en su salud, que le guardes en su fe, que le guardes, Señor, en su corazón, en aquello que ella, Señor, va a estar sintiendo, sus emociones que sean guardadas por ti para la gloria de tu nombre, Señor. Y hoy dejamos en tus manos también a Marta y a Matías, Señor, para que ellos puedan guiar su vida, la vida de Hanna de una forma maravillosa, Señor, con la guía de tu palabra, con la guía de tu voluntad, con la guía del cielo, con la guía de tu mano, Señor, con la guía del poder del Espíritu Santo, Señor, para que Hanna, Señor, sea llevada por el camino correcto de la fe, Señor, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Y así también rogamos por Aisha, Señor, una vez más. Y gracias por este momento tan maravilloso en el cual presentamos a Hanna a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Martita, por fin ya vino Hanna, la veíamos grande aquí nosotros y ahora nos alegramos.
Muchas felicidades a los abuelos también y Mati, muchas felicidades. Pueden saludarse unos a otros, ya no vamos a cantar nada, ya está bien. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo en el mismo, la misma hora de siempre. Espero que Dios haya tocado sus vidas y sus corazones. Dios les bendiga.